40 minutos después de las 10 de la noche, Seferino Riato, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Julio Bárbaro, gracias. Bueno, 38 años, bueno, usted lo conoce, ha escrito un libro espectacular, Operación Traviata. 38 años después se sigue hablando del asesinato de Rucci. Sí, es uno de esos temas que hasta que no haya un reconocimiento, digamos, político de quienes cometieron el atentado, el asesinato, creo que va a seguir entre nosotros, lo cual habla, a mi juicio, bastante mal de nosotros, porque estos episodios ya deberían estar en el pasado, pero si quienes lo cometieron no lo ponen en el pasado, quedan en el presente perturbándonos. Es decir, que hay como una cuestión de misterio, o de no investigar, de no reconocer, una mezcla de todo. Yo creo que hay consenso sobre que fue un atentado decidido y ejecutado por montoneros. Lo que pasa es que los ex jefes montoneros no lo asumen públicamente todavía. Entonces queda así. Ahora, está el tema en manos de la justicia. Ha sido reabierta la causa hace 3 años después de la publicación de mi libro. Yo creo que si fuera por el juez lo cerraría mañana mismo. Pero ha habido... Así como está, decís. Así como está, sin llamar a nadie. La hija de Rucci pidió que citaran a 3 o 4... Claro, alarmada me parece por esas versiones, que eran todas coincidentes en el sentido de que el juez quería cerrarlo porque no había encontrado nada. La hija de Rucci ha presentado un listado de personas para que la cite como testigos. Julio, vos escribiste algo muy interesante en Clarín, que fue la repercusión del sistema democrático, lo que fue la repercusión política en aquellos años. Vos lo viviste. Yo lo viví, episodio. Charlie. Yo veo, no me interesa el hecho puntual, me interesa la mirada histórica. La organización Montoneros ingresa al peronismo y al protagonismo asesinando a Aramburu, y entra en el final de su lucidez asesinando a Rucci. O sea, estas dos muertes marcan el principio y el final. Lo que me parece importante es hacer la autocrítica de la violencia en democracia, porque la violencia contra la dictadura se explica, se justifica y en muchos casos es honorable. Ahora, la violencia en democracia, matar a un hombre que era el brazo derecho de Perón, creyendo que con esto van a tener más fuerza, esa demencia la pagó mi generación, la pagó la democracia argentina y la pagó el pueblo. Entonces me parece que la autocrítica más que nada vale para una generación, no para un grupo cuya conducción, digo, es tan mediocre que es impresentable. No es Mujica, que llegó a presidente de Uruguay desde los Tupamaros. Lo nuestro, si hay una reivindicación, es de los deudos, no de los jefes. Seferino, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo. Yo creo que el tema es hacer la autocrítica de la violencia durante los gobiernos constitucionales del peronismo, cosa que le cuesta mucho a Montoneros, pero no solo a Montoneros. En general, los peronistas me parece que son reacios a hacer una autocrítica de la violencia en ese periodo donde había violencia de derecha peronista y violencia de izquierda peronista. Y creo que eso perturba y nos hace volver siempre a los 70. El tema este es un tema puntual, pero es un tema importante por la calidad de la persona. Fue la decisión de tocarlo a Perón en lo más íntimo, ¿no? Digo, esto fue... Claro, yo creo que es una competencia de Montoneros con Perón por la conducción del movimiento. Bueno, esto es lo que me parece que estaba ahí. Pero la vigencia actual es, o reivindicamos a Perón, o reivindicamos a la juventud maravillosa que es expulsada de la plaza. Acá está el debate verdadero. Y acá está el nervio. El debate que no se hizo. Porque muchas veces salen con la crítica a Perón, miren con López Rega, de Firmenich no hablan, y esa violencia es la que lo fractura con el peronismo, pero también lo fractura con la sociedad, porque es una violencia en democracia, es cuestionar el valor de la democracia. Yo era diputado en ese momento, yo fui al velatorio de Rucci. Yo me acuerdo lo que fue había una pesadumbre generalizada con el asesinato de Rucci. Yo hablé en el Parlamento, pero hubo un rato en el cual nos llaman las tiras y nos dice, traten de que la juventud, los guerrilleros, los diputados... A vos te encargaron, ¿no? Vayan, y nosotros vamos a ver y le decimos, vamos al velatorio, y dicen, no, porque por obvias razones, lo matamos nosotros. Eso fue a la media hora. Entonces, ese hecho, al día de hoy, no fue asumido como autocrítica. Para mí, yo soy peronista. Perón no se equivocó en ese tema, pero fue clarísimo, se equivocaron ellos. Si no se asume ese error,
Y estamos dejándole a nuestros hijos una idea del mundo y de los 70 que es falsa. Ahora, Seferino, tu libro es un documento. Ahora, ¿hubo alguna voz del lado de Montoneros o lo que fuera que dijera, fuimos nosotros? Digo, conocemos episodios de gente que lo reconoció. Pero públicamente ninguna. Tenemos muchos episodios privados de jefes de Montoneros, ahí Julio conoce algunos. Luego hay otros testimonios ya que en la causa donde dicen que por la tarde del 25 de septiembre del 73 el propio Firmenich fue a la redacción de la revista El Descamisado, que era un poco el órgano oficioso de Montoneros, y dijo fuimos nosotros. Y eso lo relatan periodistas de la época como Ricardo Grassi o Ricardo Roa, que hoy es el número 2 de Clarín. Y eso motivó a muchos periodistas del Descamisado a dejar la revista y dejar Montoneros. Sí, pues nadie se imaginaba que pudiera pasar una cosa así, ¿no? En ese momento es la conducción aislada la que lo ejecuta y lentamente se va enterando toda la tropa. Que fue un episodio muy hermético, incluso internamente, muy hermético, ¿no? Digo... Pero tuvieron que ir a decirle a los del Diario Noticias, no salgan a decir que fue él porque fuimos nosotros. Claro, porque todos pensaban que podía haber sido Lerp. Nadie imaginaba semejante desafío a Perón. Y es importante lo que dice Bárbaro en el sentido de que la disputa es sobre cuál Perón se reivindica. Hay mucho kirchnerismo que reivindica todo Perón menos el último. Que es el primer Perón y Cámpora, hasta ahí es la hasta ahí llega, y después Perón es un líder conservador. Entonces a mí me pasa a veces de citar al último Perón, que a mí me gusta mucho, y recibir críticas de kirchneristas amigos que dicen, qué gorila que estás. Pero le digo, pero si estoy citando a Perón, pero ese Perón no nos gusta. ¿Y ese Perón? Y ese Perón es Perón, es el Perón del pueblo. Es decir, la historia de la Argentina es la historia de un pueblo que elige un líder con Evita, y esa es, en un momento, mi generación es la juventud maravillosa que ingresa. Algunos sin la violencia, mi caso, y otros con la violencia. Ahora, realmente, el error fue de la juventud, no de Perón y el pueblo. Y la historia la hizo el pueblo con su jefe, no la hicieron los jóvenes. Me parece que esta transformación de la historia... ¿Pero leyeron mal la historia o era una pelea por el poder? La quieren leer mal, y por eso cuando se plantean estos libros son un poco buscar una noción como fue en el revisionismo histórico, donde era todo liberal hasta que hubo revisionismo. Y acá era todo de izquierda hasta que realmente se plantea otra mirada. Y bueno, ahí los jóvenes van a elegir. Seferino, ¿vos tenés la impresión de que esto va a seguir, se va a profundizar? ¿O va a estar el tema Rucci ahí hasta que se aclare? Yo creo que sí, que va a seguir porque es un apellido fuerte, sigue conmocionando a los peronistas y a todos los que vivieron esa época, y sigue los autores sin asumir públicamente por qué lo hicieron y por qué lo hicieron. La investigación judicial, desde mi punto de vista, y no quiero parecer frívolo porque hay una muerte, hay víctimas, es apenas un detalle. Lo importante es el hecho y cómo el hecho nos sirve para explicar un contexto y por qué muchos chicos y muchos jóvenes siguieron con la violencia aun cuando Perón ya había regresado no solo al país sino al gobierno. Eso es lo interesante, el clima de época para evitar que se repita, pero para poner en duda muchos conceptos de la política actual. Me parece que ha hecho carne en el kirchnerismo en esta división entre amigos y enemigos dentro de la Argentina, pues tratan a algunos argentinos como si fueran de otro país o de otro planeta, y eso me parece mal. Sintéticamente, los que nos quedamos en la plaza, que estábamos en contra de la violencia, éramos los que teníamos razón. Y los que se fueron como expulsados por reivindicar la violencia estaban equivocados. Si esto no se asume, y hay una visión deformada. Parecería ser por la literatura que uno lee, que los que se fueron han tenido mucho más repercusión en la historia que ustedes que se quedaron. Sí, pero los votos ¿no? son... Pero cuando hay que votar... No lo digo sí, como fenómeno. Está bien, pero los votos son el peronismo. Digo, ellos pueden tener un lugar adentro de ese votante, pero si pusieran su rostro desaparecerían los votos. Entonces cuando se hace el transversalismo todo lindo, pero cuando hay que ir a las elecciones hay que poner el peronismo, porque la lealtad es esa historia, no a una parte deformada de la misma. ¿Cómo lo ves vos, Seferino, eso? Yo creo que ha tenido mucha más repercusión los que se fueron, estoy de acuerdo con vos, por el tema de que han sido ellos los que han escrito después esa historia. Digo, Bonazo, Berbisky, son todas personas y personalidades funcionales a esa historia, que creo que ahora se está completando y se está haciendo más equilibrada. Digamos, rechazar a Perón en nombre de una vanguardia que era ya muy militarista y muy antipopular, me parece un absurdo.
desde el punto de vista de que hoy exista una agrupación que sea la Cámpora, me parece darle mucha entidad a una persona que gobernó 49 días y que terminó muy mal. Y eso explica un poco toda esta confusión que hay. Digamos, rescatar a Cámpora en lugar de Perón me parece un absurdo desde el punto de vista histórico. ¿No? Son concepciones. Son concepciones. Como cada uno ve la historia, digo. Pero la lealtad de Cámpora era una rareza. Ahí, digamos, el peronismo era la ebullición de todas las concepciones, de John William Cook al centro, a la derecha. La lealtad de Cámpora era tan rara que en ese momento se lo toma y hoy se lo asume como una virtud, cuando eso en el peronismo no tenía nada que ver. ¿Cómo no tenía nada que ver? Claro, el peronismo no era la lealtad al pensamiento de Perón. Perón festejaba la diversidad de riqueza de ideas. Y eso era tan visible que cada uno... ¿Pero Cámpora fue leal o no fue leal? Sí, pero la única virtud de Cámpora era que decía viva a todo lo que Perón planteaba. Y esa era la rareza. Digamos, si se lo veía a él como aplaudidor de Perón, como un bicho raro, una rara avis, es porque no era común que ese tipo de la lealtad, ni era bien visto siquiera. ¿Rucci era leal a Perón? Yo creo que sí, digamos, el peronismo de Rucci era bastante precario en el sentido de que era un peronismo de Perón. Él decía, si Perón va a la izquierda, yo voy a la izquierda, si va a la derecha, va a la derecha. No había discusión desde el punto de vista ideológico de Rucci hacia el pensamiento de Perón. Me parece que expresa un peronismo básico, pero un peronismo muy cierto en su origen. Él era un hombre de Perón en el sindicalismo, un sector que había tenido con Perón varias diferencias, porque Perón estuvo en el exilio 18 años y el sindicalismo estaba acá, se había modernizado y tenía que solucionar los problemas cotidianos de los afiliados. Había habido, digamos, un desapego del sindicalismo al peronismo más tradicional. Rucci, en cambio, siendo de los metalúrgicos, que era el gremio más moderno, le garantiza a Perón una disciplina del sindicalismo y de los obreros que era muy importante para el pacto social. Por eso impacta tanto en Perón, más allá del afecto, el tema práctico. Era un instrumento de Perón para el pacto social. Aprovecho de estar los dos acá para una reflexión sobre el momento actual. ¿Cómo ves el futuro del peronismo, del kirchnerismo? ¿Cómo se define esto? Cristina gana seguro y ella va a elegir un rumbo que puede ser más sectario o más peronista y amplio. Yo espero que sea este último, que sea menos sectario y que sea más de recuperar la historia del peronismo como la historia de la convocatoria a toda la sociedad. Bueno, hoy digamos que ese espacio es Cristina, no es el peronismo. Hoy... Ese espacio es Cristina, desde ya. ¿Y vos cómo lo ves, Seferino? Sí, que gana Cristina seguro, con muchísimos votos. Hay una tentación, fundar algo así como el cristinismo como superación del peronismo. ¿Vos ves eso? Pues me parece una tentación la idea bastante de fuerte. Formar otra organización política. Es interesante porque el imperialismo, digamos, como superación del capitalismo, que es la famosa frase y el título de Lenin, implicaba la superación y destrucción del comunismo, del capitalismo. No era solo eso. Vamos a ver si el cristianismo implica la superación y destrucción del peronismo. Yo creo que se vienen tiempos muy interesantes. Bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Seferino, fue un gusto enorme. En instantes, aquí en A24, la puja electoral en el partido de San Martín, con nosotros Daniel Ibuscus, secretario de Gobierno de ese municipio, en apenas un instante.